mientras acaban de ponerse la infusión, vais cogiendo sitio. Sobre todo porque no sé si hace falta el micrófono, bueno, probablemente para mí sí, porque no tengo mucho tono. Queríamos empezar lo antes posible, sobre todo porque Yayo tiene que salir relativamente rápido y no queremos perder ni un minuto de la intervención que va a tener. Entonces, bueno, primero, desde la Concejalía de Medio Ambiente, desde la Escuela de Sostenibilidad, agradeceros la presencia porque sabemos que es una obra muy complicada. Hemos intentado hacer difusión para que pudiéramos aprovechar que venía Yayo, pero sí, yo creo que sí, es clave. Bueno, eso, que queríamos aprovechar que es la posibilidad de tener a Yayo, que la verdad es que es un lujo y agradecemos que haya hecho el esfuerzo. Para los que no la conozcáis, las que no lo conozcáis, voy a hacer una breve reseña porque creo que más que oírme a mí, queréis oírle a ella, que es para lo que hemos venido. Entonces, bueno, Yayo Vero es antropóloga, es educadora social, ingeniera técnica agrícola, es profesora y colaboradora en la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Bueno, ha tenido muchas publicaciones en forma de artículo, en forma de libros. También trabaja en diferentes editoriales relacionadas con el ecofeminismo, con la ecología, y yo creo que es una de las mayores referentes, sobre todo en el término del ecofeminismo, que ahora nos explicará en qué consiste. Y además de tener la suerte de tenerla aquí, queríamos también intentar que coincidiese con el mes de marzo, que para las mujeres es un mes importante, y hemos hecho también el esfuerzo de intentar que estuviera en el programa también de la Concejalía de Igualdad en todas las actividades que se están promoviendo desde esta Concejalía en el mes de marzo. Y aprovecho también además para invitaros, para los que no lo sepáis y que no lo sepáis, que es la primera proyección del Cine Goa esta tarde a las 8:15 en el Moncayo. Y de paso aprovecho también para decir que es una concentración a las 7 de la tarde contra el polígono del Pío, y ya digo todo lo que hay y ya está. Pero sobre todo eso, desde la Concejalía de Igualdad también están con el programa Cinegoar, que sabéis que es un ciclo de cine LGTBIQ. Y bueno, pues eso, el mes de marzo está un poco cargado de todas esas reivindicaciones que todavía queda mucho por lo que hacer. Así que os dejo un poco con Yayo para que nos cuente eso, qué es el ecofeminismo y qué es eso de poner la vida en el centro. Y eso, de nuevo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo querría agradecer la invitación, o sea, para mí es un gustazo poder estar aquí. Quería agradecer sobre todo la flexibilidad, porque cuando me planteasteis venir, el único hueco que tenía era este, luego tengo que volver para Pamplona otra vez. Y la verdad es que me emociona y os agradezco enormemente que a una hora tan marciana como esta tengamos aquí a tantas personas, ¿no? Así que muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, ¿no? Bueno, y lo que vamos a compartir en este rato pues van a ser algunas reflexiones, algunas miradas sobre este movimiento social y esta corriente de pensamiento que se llama ecofeminismo aquí, que en realidad se llaman ecofeminismos porque es una mirada plural, y que por ejemplo en algunos lugares de América Latina, donde las personas no se sienten cómodas hablando de naturaleza porque vienen de culturas donde la naturaleza no es algo ajeno, algo separado a las personas, sino que se encuentra integrada, hablan más bien de feminismos territoriales, ¿no? Pero en el fondo de lo que vamos a hablar es de una corriente de pensamiento y de un movimiento social que lo que hace es explorar la riqueza que puede tener el diálogo entre el movimiento feminista, un movimiento con siglos de historia, con un recorrido muy importante, como podemos ver además de forma intensa y creciente en los últimos años con la explosión que ha tenido el movimiento feminista y la movilización de tantísimas mujeres, en un movimiento social que yo creo que es prácticamente uno de los únicos que podemos decir ahora mismo que tiene carácter verdaderamente internacionalista, y un movimiento como el ecologista, que no tiene siglos de historia, solamente décadas de historia, pero que también es un movimiento, digamos, que se va extendiendo y que de forma muy incómoda, sobre todo para los sectores de poder en muchísimos sitios, pues va planteando, junto con
feminista que nos encontramos viviendo un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura dominante y hegemónica le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas y sobre todo cuando dialogan entre ellos tienen coincidencias porque a la hora de encontrar cuáles son las raíces estructurales que explican la subordinación de las mujeres y de sus aportaciones y sus tareas en las sociedades patriarcales, y cuando miramos las causas estructurales de la destrucción de la naturaleza en sociedades de corte capitalista o en otras sociedades que no se han llamado capitalistas pero que también digamos, van en contra de los límites de la naturaleza y de su propio funcionamiento, nos encontramos que hay raíces comunes, que yo son las que voy a intentar compartir con vosotros y vosotras, ¿no? Y si hay raíces comunes, si hay causas estructurales comunes, también hay soluciones potenciales que son comunes y que son los que nos hacen defender a las personas que trabajamos bajo esta mirada, que es interesante, digamos, situar el diálogo entre esos dos movimientos y con otros muchos movimientos sociales, no es un movimiento unicomprensivo, en el centro del interés, ¿no? Yo voy a empezar planteando, por ir entrando en materia de cuáles son los pilares que sostienen la mirada ecofeminista, voy a empezar planteando, ya he dicho antes, que estamos viviendo un momento en el que se podría decir que la humanidad sobre todo occidental, le ha declarado la guerra a la vida, y quiero empezar planteando una pregunta sencilla, ¿no? Que es, ¿de qué depende la vida humana? ¿Qué es lo que hace que las personas que estamos hoy aquí hayamos podido llegar vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que no hubiera podido faltar para haber podido llegar vivas? Y nos encontramos con dos importantes dependencias materiales. La primera es la dependencia de la naturaleza. Los seres humanos somos una especie viva que vive inserta dentro de un medio natural, de una naturaleza que es la que nos proporciona todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para mantener nuestras existencias. Es decir, los seres humanos, nuestras economías, nuestras tecnologías, interactúan con lo que llamamos bienes fondo de la naturaleza. Materiales de la corteza terrestre, minerales, energías fósiles, la fotosíntesis, el ciclo del agua, la capacidad de la naturaleza para regular el clima. Todos esos procesos cíclicos o todos esos bienes materiales son lo que llamamos bienes fondo. Y lo que hace la economía es interactuar con esos bienes fondo para a partir de ellos obtener todos los bienes y servicios que necesitamos para mantener la vida. Esto nos lleva a plantear que tenemos un error de concepto, un error de base, cuando nos preguntamos muchas veces por la ciencia económica. Porque en las facultades de ciencias económicas mayoritariamente nos encontramos con que los economistas y las economistas estudian una asignatura, por ejemplo, de economía de los recursos naturales o de economía ambiental, como si la naturaleza fuera un subconjunto del estudio de la economía y no justamente todo lo contrario. Es decir, la economía es un subconjunto dentro de la propia biosfera y no al revés. El planteamiento, sin embargo, hegemónico es justamente el contrario. Luego veremos a dónde nos lleva esto, ¿no? Pero además de depender de esos bienes fondo de la naturaleza, nos encontramos con que esos bienes fondo no son ni fabricables, ni producidos, ni controlables a voluntad por los seres humanos. Es decir, el ciclo del agua es un ciclo que opera con la lógica de la biosfera y de la naturaleza. Puede ser naturalmente alterado por los seres humanos, pero no controlado a voluntad. Nadie fabrica el cobre ni fabrica el petróleo. Son productos, bienes que preexisten a la propia especie humana. Es decir, esos bienes fondo no son fabricados ni producidos a voluntad. Como luego veremos, nuestra mirada tecnológica y la fe tecnológica hace pensar muchas veces lo contrario, que más bien el conocimiento y la tecnología podrán resolver las carencias o los problemas que genera incluso la propia tecnología. Y la tercera característica que tienen esos bienes fondo es la de tener límites. Nuestro planeta Tierra tiene límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la Tierra o las energías fósiles, y que por tener límites son susceptibles de ser usados hasta que se agotan o hasta que no resulta rentable ni económica ni energéticamente poder extraerlos.
Hay límites también en aquello que llamamos renovable. El agua es renovable, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Y por tanto, cuando sacamos agua de un acuífero del cauce de un río a una velocidad mayor de la que el ciclo del agua permite que ese bien se reponga, nos podemos encontrar también con límites y agotamientos de eso que en principio es renovable, ¿no? Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos que degradan todos los residuos que genera la actividad humana y no humana. Pues bien, esos sumideros del planeta que degradan los residuos funcionan también a la velocidad de esos sumideros, y del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar si la tromba de agua que cae es excesiva, esos sumideros dejan de funcionar cuando el flujo de residuos que le llegan es demasiado grande. Quedan sin degradar y aparecen depósitos de residuos y de materiales que llamamos contaminantes en el agua, en la atmósfera o en los suelos, apareciendo los fenómenos masivos de contaminación que enferman a la biosfera, a los ecosistemas y a las personas, obviamente, como parte inserta, indisociable de esos ecosistemas, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y como seres ecodependientes que somos sujetos a los límites físicos del planeta. Eso significa que nada se puede plantear crecer de forma ilimitada y creciente sobre esa superficie física que sí que tiene límites. Y aquí nos encontramos con un primer problema, que es un modelo económico hegemónico que necesita crecer de forma permanente y que para poder crecer necesita extraer cantidades crecientes de minerales de la corteza de la tierra, necesita utilizar de forma creciente los excedentes de los ciclos naturales y genera de forma creciente residuos. En esa tensión entre un modelo económico que funciona así y un planeta Tierra que tiene límites que, como luego veremos, ya están superados, hay una primera tensión estructural que marca esta dinámica de guerra contra la vida. Pero no solamente somos seres radicalmente codependientes, sino que además la vida humana en soledad, quiero decir, cada ser humano en solitario, tiene una segunda característica y es la de ser interdependientes. Es decir, unas personas dependemos de otras. ¿Por qué? Porque las personas vivimos encarnadas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que hay que cuidar a lo largo de toda su existencia, pero de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Hablamos de alimentar, asear, mover, trasladar. Por supuesto que también cosas intangibles, porque hasta para desarrollar autoestima y querernos a nosotras mismas, las personas lo hacemos a través del reconocimiento de la comunidad que nos acoge, que nos nombra y que nos da valor y nos reconoce, ¿no? Pero en concreto, toda esa realidad material de la alimentación, el aseo, acostar, levantar, es obvia durante la primera infancia. Somos además sociedades que llegamos a alcanzar altas esperanzas de vida. Y esto significa que volvemos a pasar unos cuantos años al final de nuestra vida en el que volvemos a tener una tremenda vulnerabilidad. Hay muchas personas viejitas que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni salir a la calle, ni alimentar si nadie se ocupa de atender ese cuerpo vulnerable y finito. Pensemos, por ejemplo, en la diversidad funcional, que también requiere apoyo, sobre todo en algunos momentos de la vida. O pensemos en la enfermedad de cualquier persona, incluso aunque no sea una enfermedad grave, una rotura de pierna con una escayola, y volvemos a ser conscientes de lo que necesita trabajo de cuidados de las personas que hay alrededor. Lo que quiero decir con esto es que el mundo no se divide entre personas dependientes y personas independientes. El mundo no se divide entre personas vulnerables y personas no vulnerables. La vulnerabilidad y la dependencia a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es una característica inherente al ser humano. Es decir, todas y todos vamos a necesitar trabajo de cuidado y además un trabajo de cuidado, digamos, adecuado a cada momento del ciclo vital, y todas y todos de alguna manera debiéramos estar predispuestas u obligadas a aportar trabajos de cuidados en los momentos del ciclo vital en los que los podemos realizar, ¿no?
¿Qué sucede? Pues que a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares del mundo, quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y somos mayoritariamente mujeres. Y han sido y somos mujeres, sobre todo, en un espacio invisible a la política y a la economía, luego lo comentaremos, como son los hogares, que parecieran ser espacios que nada tienen que ver con el mundo productivo cuando se apoyan directamente o digamos la producción en términos capitalistas se apoya directamente en ese trabajo de cuidados u otras mujeres, mayoritariamente mujeres, que lo realizan no en el marco del hogar, sino en otros espacios como puedan ser residencias de mayores, centros de día, hospitales, donde se atiende y se cuida la vulnerabilidad de los cuerpos con los trabajos y el mercado laboral más absolutamente despreciado, peor pagado y menos valorado, digamos, de todo ese panorama del mundo laboral, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, sujetos a los límites físicos del planeta. Somos seres interdependientes, una a una las personas completamente vulnerables y necesitadas de cuidados. Y esto significa que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla. Para que la vida humana se mantenga y dure, hace falta interactuar con esa naturaleza y sus bienes fondo, y hace falta que se reciban todos esos trabajos de cuidados. Es decir, hay que sostenerla intencionalmente. Por eso, desde los ecofeminismos, hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Yo vengo del movimiento ecologista y muchas veces el movimiento ecologista y muchas veces compañeros y compañeras hablan de la necesidad de salvar el planeta o la necesidad de sostener el planeta. A ver, el planeta se sostiene él solo, no hace falta que nadie lo sostenga. Lo que está ahora mismo en riesgo es que ese planeta, sus dinámicas y sus ciclos siga siendo un lugar tan adecuado para que la vida humana y otras vidas se puedan mantener. Cuando hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida, hablamos de la necesidad de construir economías, políticas y culturas que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como absoluta prioridad el mantenimiento de las vidas para la mayor parte, vamos, para las mayorías sociales, para todas las personas, no solamente para unas pocas, y hablamos no de cualquier tipo de vida, porque hay vidas que para muchas personas son verdaderas condenas, son unas vidas muy sufrientes. Hablamos de vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas. Y el reto social, el reto de poner la vida en el centro, es generar esa dinámica de centralidad, de prioridad del conjunto de esas vidas. Lo que sucede es que estamos viviendo en un modelo que no tiene como prioridad la vida, en un modelo que tiene como prioridad otras cosas, el crecimiento de la economía, digamos, el crecimiento de los valores monetarios, tiene otras prioridades radicalmente diferentes. Y las mayorías sociales interiorizamos que cuando crece la economía, directamente eso beneficia al conjunto de todas las personas, aunque tengamos múltiples evidencias de que el tema no es así, ¿no? Funcionar con esas lógicas, que luego trataremos de desentrañar un poquito, durante un tiempo ha generado eso que se llama crisis social, crisis ecológica, que algunas personas denominan crisis civilizatoria, ¿no? Una crisis civilizatoria que se plasma en una serie de síntomas que cuando los compartimos, muchas personas terminan diciendo: yo ya tenía muchas intuiciones de que esto estaba pasando, pero que sin embargo, salvo honrosas excepciones, no forma parte de la mayor, del mayor número de análisis políticos y económicos que encontramos de forma hegemónica. Ni es abordado en los medios de comunicación con toda su crudeza y con claridad, ¿no? Y yo creo que es importante abordarlo de forma cruda y abordarlo con claridad, porque de no ser conscientes de la situación de encrucijada, de la situación tan grave que estamos viviendo en el momento actual, es imposible que pongamos en marcha los mecanismos que pueden ayudar a salir de ellas. Porque si en las instituciones hay alguien que lo quiera hacer, se encontrará con una respuesta social que no entiende esa dinámica de cambio de ninguna manera, y cuando hay personas, que las hay en las instituciones, que no quieren hacer absolutamente nada, de no haber mayorías sociales organizadas que quieran y presionen por esos cambios, también será difícil que se muevan para poderlos convertir, ¿no? Yo voy a describir algunos de estos elementos de la crisis ecológica, sobre todo,
de una forma muy rápida, ¿no? Sin poderme detener por el tiempo que tenemos mucho en todos ellos, pero sí quería al menos enunciarlos. En el año 2006, una institución cero sospechosa de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que habíamos alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Es decir, en el año 2006 se extrajo en el mundo la mayor cantidad de petróleo convencional, ahora comento qué es esto de convencional, la mayor cantidad de petróleo convencional que se podía sacar a la vez para mover el metabolismo económico. Es decir, los seres humanos no comemos directamente petróleo, pero el petróleo y las energías fósiles son el motor que permite dinamizar todo el conjunto del modelo productivo, toda la transferencia de mercancías y de materiales de unos lados a otros, permite extraer minerales, permite que funcionen las fábricas, ¿no? Bueno, decimos que se llegó al pico del petróleo convencional y nos referimos por petróleo convencional a ese petróleo que tiene una gran capacidad de generar trabajo, que tiene una alta tasa de retorno energético. Y me paro un minuto a describir esto porque me parece fundamental para manejarlo en los debates que tenemos habitualmente, ¿no? Para obtener energía es obvio que hace falta gastar energía. Para sacar petróleo de un agujero en el suelo, de un pozo petrolífero, hay que gastar la energía de la máquina que permite hacer el agujero en el suelo y que permite succionar. La tasa de retorno energético lo que nos dice es cuánta energía obtenemos en función de la que gastamos, ¿no? Es decir, cuánta energía yo gasto para sacarla. Digamos que el petróleo que se estuvo utilizando sobre todo finales del siglo XIX y durante la primera parte del siglo XX, en realidad más de la mitad del siglo XX, los primeros 70 años, hasta la crisis del petróleo de los 70, era un petróleo que tenía altísimas tasas de retorno. Yo invertía un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio de ese barril invertido podía obtener unos 100 barriles de petróleo. Es una tasa de retorno altísima que hacía muy ventajosa desde el punto de vista energético esa operación. Ese petróleo está agotado prácticamente en todo el planeta. Para que nos hagamos una idea, el petróleo que se saca en el Mar del Norte, en Noruega, tiene una tasa de retorno que está alrededor de 30 o 35. Es obvio que no es lo mismo sacar petróleo de un agujero en el suelo que sacarlo del fondo del suelo marino y que tienes que montar una plataforma petrolífera, bajar, hacer el agujero, sacarlo, ¿no? Pero ese petróleo, incluso ese que tiene tasas de retorno entre 30 y 35, también va declinando prácticamente en todo el planeta. Quedan petróleos con tasas de retorno relativamente decentes, os voy a decir nombres y os sonarán todos estos países. En Irak, en Siria, en Irán, en Venezuela, en Colombia, es decir, son países en donde todavía quedan algunas reservas de petróleo con tasas de retorno relativamente ventajosas que ahora mismo son objeto, digamos, de saqueo y de codicia por parte de grandes empresas y muchos de los conflictos que se encuentran en este momento disputándose, que tienen que ver, no digo que sean solo conflictos que tengan que ver con el extractivismo, pero el extractivismo está en el corazón de muchos de esos problemas, ¿no? Cuando no queda petróleo convencional, el petróleo que se empieza a sacar es el no convencional. Yo no sé si recordáis, hace unos años una noticia que fue portada de casi todos los periódicos de tirada nacional, en el que decía que Repsol había encontrado un yacimiento de 4.000 millones de barriles de petróleo en la Patagonia. 4.000 millones de barriles de petróleo parecen una burrada de millones de barriles de petróleo. Pero en este momento se está usando globalmente 100 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, que viene a dar aproximadamente para un poco menos de año y medio, ¿no? Y este petróleo tenía unas tasas de retorno que oscilan entre 1 y 3. Porque ya no es un petróleo convencional, es decir, digamos, condensado o concentrado en yacimientos, sino que es un petróleo disperso por el territorio, como en charquitos de petróleo o en gotas, que hay que extraer con una técnica que igual os suena el nombre, que se llama fractura hidráulica o fracking, que
dentro de nuestro propio territorio se quiere utilizar para extraer gas natural. Esta técnica, aparte de la potencial contaminación de acuíferos, la destrucción de suelos que potencialmente pueden ser necesarios para producir alimentos, destrucción de las estructuras de la corteza de la tierra, tienen la característica de necesitar grandes cantidades de energía para poder ser extraído. Y esas tasas de retorno pues son muchísimo menos ventajosas, ¿no? ¿Por qué cuento este rollo de las tasas de retorno? Pues porque obviamente el modelo económico mundializado y digamos, globalizado, industrial, se ha podido construir y se ha extendido gracias a la utilización de fuentes energéticas que empezaron teniendo tasas de retorno de 100, y no se hace lo mismo con esas fuentes energéticas que con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno mucho menores, ¿no? Por tanto, el declive de la energía fósil somete al conjunto de la economía mundial a una tensión verdaderamente impresionante, porque hay otras fuentes energéticas que pueden de alguna manera ir supliendo el declive de la energía fósil de alta tasa de retorno, pero todas ellas tienen una tasa de retorno muchísimo menor. Si empezamos a hablar de energía nuclear, yo no voy a hablar de lo que solemos hablar más las personas del ecologismo, de la energía nuclear, que ya es más que conocido. Me voy a referir solamente a que la energía nuclear, que genera energía solo eléctrica, digamos, necesita de otro recurso no renovable, que es el uranio, un mineral cuyo pico de extracción máximo está calculado para dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual, en la que no se llega a un 20% de generación de energía solo eléctrica, insisto, solo eléctrica, cuando el transporte mundial depende ahora mismo en más de un 85% de las energías líquidas, energías fósiles, ¿no? Pero además tenemos las energías limpias y renovables, y las energías limpias y renovables naturalmente pueden y son a las que nos vamos a ver abocados a utilizar, queramos o no queramos, pero son energías renovables que tienen tasas de retorno menores. Para que nos situemos, por ejemplo, un parque eólico en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno que oscila alrededor de 25-30, es decir, invierto el equivalente a un barril de petróleo para fabricar todo el parque eólico y sus infraestructuras, y a cambio puedo obtener 25. Si hablamos de la solar térmica, estamos hablando de tasas de retorno de 10. Si hablamos de la solar fotovoltaica, de tasas de retorno de 12. Si hablamos de los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, estamos hablando de tasas de retorno que, según el CIEMAT, en los biocombustibles de primera generación oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2, que viene a ser lo comido por lo servido. Lo que quiero decir es que los seres humanos, globalmente, queramos o no queramos, estamos abocados a vivir con menos energía. Queramos o no queramos, ¿no? Ese pico de las energías, o esa crisis energética, va acompañada también de la crisis de algunos materiales. Hablamos de materiales como el litio, el platino, el cobre, o los minerales llamados tierras raras, neodimio, disprosio, tantalio, que son minerales que, como decíamos al principio, son finitos, son no renovables, y algunos de ellos existen en cantidades pequeñas, ¿no? Bueno, pues ahora mismo muchos de esos minerales o han alcanzado o están próximos a alcanzar las próximas décadas cortas, sus picos de extracción. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque, por ejemplo, para poder transitar de un modelo fosilista a un modelo basado en renovables, hace falta fabricar una gran cantidad de aerogeneradores, de placas solares y de infraestructuras que requieren esos minerales. Pero además la industria nos dice que la solución al parque motorizado de motor de combustión es el coche eléctrico, pero los coches eléctricos no se fabrican de la nada, requiere también el uso de minerales, los mismos minerales. Nos dice también la industria que vamos abocados a la ampliación y al crecimiento de la economía digital. La economía digital es de todo menos inmaterial. Requiere fabricar pantallas, servidores, infraestructuras, cableado, que requieren también minerales. O que estamos en plena cuarta revolución industrial,
en la que se va a maquinizar o robotizar la economía, pero también los robots y las máquinas requieren la utilización de minerales. Lo que quiero decir es que cuando tú miras lo que la industria quiere hacer con todos esos minerales y miras lo que la comunidad científica nos dice que queda, las cuentas no salen. O no salen si ponemos en el centro la satisfacción de las necesidades de todas las personas. 7.500 millones de personas en este planeta, ¿no? Es decir, las cuentas no nos salen y de alguna manera la clave es poner estos debates en el centro, es decir, que las personas tengamos la posibilidad de debatir en nuestras sociedades qué es lo que hay que producir, a costa de que se produce, cuáles son las prioridades, porque si las prioridades productivas se le dejan a los mercados no lo hacen colocando la satisfacción de las necesidades de todas las personas como prioridad, lo hacen colocando la maximización de los beneficios como prioridad. Y ambas prioridades no necesariamente, o más bien en muchos casos, no coinciden unas con otras, ¿no? Podríamos hablar también de cómo esa crisis ecológica va también de la mano de la crisis climática, es decir, lo que se llama cambio climático. Yo no me voy a entretener mucho en contar qué es el cambio climático porque básicamente no tenemos tiempo para hacerlo, pero en los últimos años ha ido surgiendo con más fuerza la conciencia de que algo estaba pasando con nuestro clima y cada vez más personas de forma intuitiva y a pesar del negacionismo son conscientes de que llueve menos, de que hace temperaturas exageradas en momentos raros, que además florecen muchas plantas o muchos frutales en momentos extraños cuando todavía están sometidos a los riesgos de heladas o no han nacido las larvas o los insectos que tienen que polinizar. Vemos cómo de forma van creciendo los eventos climáticos extremos, huracanes, o sea, que no es que aparezcan ahora, no es que aparezcan por el cambio climático, obviamente siempre los hubo, pero son más intensos y se profundizan. Es decir, el cambio climático es el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Y de esas reglas del juego que organizan todo lo vivo depende también nuestra propia existencia. El conocimiento, por ejemplo, sobre agricultura o sobre ganadería es muy dependiente de lo que las personas históricamente fueron aprendiendo de cómo funcionan los ciclos naturales. Y te encuentras a muchas personas campesinas que te empiezan a decir que parte del conocimiento que ellos tienen, que aprendieron de sus padres o de sus abuelos, ahora mismo les valen menos para interpretar lo que está pasando en la naturaleza, porque no son capaces de interpretar las señales del tiempo o las señales de los pájaros o las señales que les da la naturaleza, porque la naturaleza simplemente ha empezado a funcionar o está empezando a funcionar de una forma diferente, ¿no? Por tanto, toda esa cuestión del calentamiento global es clave. Podríamos hablar de declive de recursos pesqueros, de fenómenos de contaminación masiva, de pérdida de biodiversidad. Es decir, yo siento contar esto a la hora de la siesta, pero es que básicamente cuando una mira todos los indicadores que explican y que justifican por qué estamos vivas las personas, vemos que todos esos indicadores naturales van a peor. Y lo sabemos desde hace décadas. Hemos venido siendo advertidos desde hace décadas por el conjunto de la comunidad científica. Y sin embargo, las tesis negacionistas, la idea de mirar hacia otro lado mientras todo esto va pasando, ha calado y se ha sentado de una forma intensísima, ¿no? No solamente tenemos un problema ecológico, sino que ese problema ecológico está en el corazón de todas las desigualdades que se están viendo y profundizando en el mismo, en el planeta, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, resolveremos los problemas ecológicos cuando hayamos resuelto la crisis social. A ver, la crisis social y la crisis de desigualdades tiene una de sus raíces estructurales, no la única, pero una de ellas precisamente en la propia crisis ecológica, ¿no? Se han ido incrementando enormemente las desigualdades en todos los ejes de dominación. Si lo miramos en términos de relaciones norte global y sur global, lo vemos claro. Y lo vemos muy claro si utilizamos un indicador como es la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que traduce a unidades de superficie terrestre, a hectáreas globales, la cantidad de tierra que hace falta para que una persona, una ciudad o un país sostenga un determinado estilo de vida material. Me refiero al estilo de vida material, materiales, energía, minerales, para fabricar cosas, ¿no? Pues bien, si toda la población del planeta ahora mismo viviera como la media de una persona en el Estado español,
nos harían falta aproximadamente 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona danesa, 5. Como la media de una persona de Estados Unidos, 6. Y como la media de una persona de Kuwait, nos harían falta 11 planetas. Y tenemos 1 y en las condiciones que decíamos antes. Luego esto nos lleva a una realidad bastante incómoda, que es la de entender que lo que llamamos ahora mismo países desarrollados son países que viven con muchos más recursos de los que hay en sus propios territorios. Es decir, si la valla que separa Melilla, África de España, si la valla que separa Estados Unidos de México, si la valla que rodea la Europa rica, no solamente detuviera la entrada de personas, sino que detuviera la entrada de energía, de materiales, de alimentos, de productos manufacturados o de productos pesqueros, no durábamos los países ricos ni 2 meses. Básicamente todos, y cuando digo todos digo absolutamente todos, los países que se llaman desarrollados son países que en el terreno material son dependientes de otras zonas llamadas, son zonas empobrecidas, que han sido históricamente y de forma mucho más intensa recientemente utilizadas como grandes minas y grandes vertederos. En el siglo XVIII y siglo XIX eran los ejércitos y los procesos de colonización los que permitieron invadir otros territorios para usar sus recursos naturales y también a las personas. Ahora no se llaman exactamente procesos coloniales, pero básicamente las reglas y los tratados de libre comercio ejercen un papel similar al de procesos que podríamos decir neocoloniales. Son tratados que de alguna manera permiten que se compren a unos precios ridículos las materias primas o los productos manufacturados, mientras que las personas que viven en esos lugares son directamente expulsadas del modelo, ¿no? Yo voy a ser muy provocadora y quiero decir que me parece que es muy acertado el planteamiento que hace Boaventura de Sousa Santos, el politólogo portugués, cuando dice que este sistema funciona con la lógica del fascismo territorial. En el Tercer Reich, digamos que Hitler justificaba la supremacía de la raza aria y decía que la raza aria, por el hecho de ser superior, necesitaba un mayor espacio vital y que esa necesidad de mayor espacio vital era la que la legitimaba para invadir otros países y exterminar a las personas que vivían en ellos. Bueno, cambiemos espacio vital por huella ecológica y lo que vemos ahora es que hay sectores de población que están protegidos por el poder económico, el poder político y el poder militar, básicamente, que pueden sostener estilos de vida que no se sostendrían con los recursos que hay en los propios territorios gracias a que se traen de otros lugares donde las personas que viven en ellos van quedando sistemáticamente expulsadas, ¿no? Y según se ha ido estrechando y se ha ido profundizando la crisis ecológica, esas fronteras físicas con concertinas que separan al sector, digamos, despojado de los sectores de privilegio, han ido generando también unas fronteras, en este caso invisibles, dentro de los propios países de privilegio. ¿A qué me refiero? Las fronteras que separan a las personas que están en riesgo de exclusión de las que no lo están, a las personas que tienen empleo de las que no lo están, de las que no lo tienen, a las personas que tienen un empleo que les permite llegar a final de mes, de esas otras personas que tienen empleo pero que son trabajadores o trabajadoras pobres porque sus propias condiciones laborales no les permiten llegar a mantener los niveles mínimos de vida. Esa desigualdad también se está profundizando y el círculo de privilegio va siendo cada vez menor. Y no es que lo digamos nosotros, lo dicen todos, absolutamente todas las fuentes de datos que podemos manejar. Las de Cáritas, las de las administraciones nos van hablando de cómo se van profundizando y cómo se han venido profundizando las desigualdades en los últimos años, ¿no? Y podemos hacer también una lectura de género, porque cuando se intensifican las crisis, cuando se trata de revertir esas crisis que hacen que no crezca la economía y se aplican las políticas, a mí me da mucha rabia que se llamen de austeridad, porque la austeridad es una hermosísima virtud de usar con medida y con prudencia los recursos, ¿no? Cuando se habla de políticas de recortes, digamos que ¿dónde afectan mayoritariamente los recortes? Cuando se recortan becas de comedor, cuando se recortan escuelas infantiles,
cuando se recorta o no se meten recursos en la ley en la independencia, cuando de alguna manera las personas que no pueden pagar sus casas son desahuciadas, ¿quién se ocupa de atender todo eso que no se puede dejar de hacer si queremos que las personas estén vivas? ¿Dónde comen los niños y las niñas que ya no tienen beca? ¿Dónde se quedan niños y niñas que no pueden ir a escuelas infantiles? ¿Quién se ocupa de atender a las personas mayores o a las personas que tienen una situación de especial vulnerabilidad? ¿Quién, por ejemplo, cuida? En mi comunidad autónoma está pasando que hay gente que está tan mal, tan precaria, que están sacando a los abuelos de las residencias para cuidarlos en casa y utilizar la pensión del mayor dentro de la economía doméstica. ¿Quién acoge a las familias desahuciadas? Son mayoritariamente las estructuras familiares, las familias, quienes están ocupando, digamos, de revertir algunos de esos elementos estructurales más duros. Y dentro de las familias nos encontramos con que hay una diferencia notable en quien asume una buena parte de esa carga de trabajo, que es trabajo y es tiempo, que recae de nuevo dentro de las casas. Las encuestas de uso del tiempo se realizan cada muchísimo tiempo. La última se hizo prácticamente en 2010 y la anterior se había hecho alrededor del año 2000, ¿no? Bueno, cuando comparas las encuestas de uso del tiempo, que nos dan muchísima información para saber a qué dedican las personas el tiempo que tienen, ¿no? Cuando vemos esas encuestas de uso del tiempo, lo que vemos es que en 2010 ya se había producido, digamos, ya la crisis económica, pero no había llegado lo peor de la crisis económica. Se había perdido fundamentalmente el empleo asociado a la construcción y a los sectores cercanos a la construcción. Lo que nos decían los datos de encuesta de uso del tiempo es que en aquellos hogares en donde el marido había quedado desempleado, con respecto a 2000, las mujeres en 2010 invertían más horas de trabajo doméstico. Es decir, con el marido desempleado en casa, las mujeres invertían más horas de trabajo doméstico que cuando le tenían con empleo. O, por ejemplo, se advertía de una forma clara que en aquellos hogares monoparentales encabezados por una mujer, es decir, hogares donde vive la mujer con una hija o sus hijos e hijas sola, directamente se trabajaban menos horas de espacio de trabajo doméstico que cuando se convivía con la pareja y se vivían con hijos e hijas, ¿no? Bien, lo que quiero decir con esto es que una buena parte de todo ese trabajo que se amplifica porque se dejan de cubrir con recursos públicos determinadas cosas, cae dentro de los hogares y dentro de los hogares recae de forma mayoritaria. Estoy hablando mayoritariamente y no estoy generalizando en el 100% de los casos, pero recae de forma mayoritaria, según nos dicen todos los datos, sobre los hombros de mujeres, ¿no? Por tanto, nos encontramos en un momento en el que, tanto en relaciones de codependencia como en relaciones de interdependencia, la crisis es profunda, ¿no? Cuando hablamos de relaciones de interdependencia, también tenemos una dinámica territorial absolutamente desigual. En este momento, ¿quién se ocupa, cuando no son las mujeres llamadas amas de casa, quién se está ocupando del cuidado de las personas vulnerables en el mundo del empleo remunerado? Bueno, pues ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero las chicas de los pueblos que iban a servir a la ciudad y posteriormente mujeres que vienen de otros países. Si ahora mismo pusiéramos ahí el mapa del mundo y pintáramos las curvas de procedencia de las mujeres que hoy están cuidando en residencias de mayores, en centros de día, como internas, o no como internas, pero como empleadas domésticas, veríamos que son mujeres que vienen de los mismos países que las materias primas que permiten sostener nuestros metabolismos económicos. Mujeres que dejaron a su vez su propio trabajo de cuidados desatendido en sus países de origen, donde otras mujeres o de la familia o del vecindario se encargan de atenderlo. A eso se le han denominado cadenas transnacionales de cuidados que reposan, insisto, mayoritariamente sobre hombros de mujeres, ¿no? Y que nos someten también a una tensión estructural importante, que es a preguntarnos cómo vamos a hacer en sociedades cada vez más envejecidas y en sociedades empobrecidas, cómo vamos a hacer para ocuparnos dignamente del cuidado, sobre todo de las personas más mayores, con pirámides demográficas invertidas, donde no funciona la lógica familiarista simplemente en número y en disponibilidad de horas de trabajo para poder cuidar, ¿no? De todo esto, o de toda esta crisis,
advierte, digamos, muchos movimientos sociales, pero también los ecofeminismos, ¿no? Digamos, a esto conduce organizar la economía y organizar la política sin poner la vida en el centro, es decir, sin colocar como absoluta prioridad la garantía de esa relación con la naturaleza y la garantía, digamos, de esa relación entre personas que permite que se sostenga la vida, ¿no? Nos tenemos que preguntar por qué esto es así, y para mí eso es una parte importantísima del corazón, digamos, de todo el trabajo y de todo el trabajo que se hacen desde los ecofeminismos. Nosotros y nosotras tenemos un problema en la sociedad occidental, y es que somos una de las únicas culturas del mundo que han establecido una especie de pared, una especie de abismo entre los seres humanos y el mundo vivo. Es decir, como si los seres humanos fueran algo completamente diferente a la naturaleza. Hemos aprendido a mirar la naturaleza en casi también nuestros propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si la naturaleza hubiera sido una gran mina, un gran vertedero, un gran almacén de recursos disponibles para los seres humanos, y donde además concebíamos la idea de que todo aquello que se destruye en el ámbito natural, por ejemplo, es reparable, es arreglable, es controlable, y algo se inventará para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando en este momento es que de alguna manera lo que nos devuelve la situación es ponernos un espejo delante y decir, claro que hay soluciones, claro que hay posibilidades de transitar a otros modelos diferentes, pero no transcurren solamente por el mundo de las soluciones tecnológicas, que ojo, hace falta tecnología, sino lo que tenemos es fundamentalmente un problema político. Y si queremos salir de esta situación, hay un elemento clave, que es el aprender a vivir bien, utilizando menos energía, menos materiales, menos agua, menos recursos. Ese elemento es ineludible. Y digo que es ineludible porque no es solamente algo que podamos escoger. El decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato. Vamos a vivir con menos energía, vamos a vivir con menos materiales, vamos a vivir con menos consumo. Y la clave es con qué relaciones sociales abordamos ese decrecimiento de la esfera material de la economía. Si con relaciones equitativas y justas que permitan que las mayorías tengan lo mínimo que necesitan para poder vivir vidas decentes, o con unas relaciones absolutamente desiguales, que son estas que hablaban de fascismo territorial, ¿no?, que hacen que cada vez más gente, no gente lejana, no gente de otros países, sino gente que tenemos ya muy cerca, vaya quedando fuera. Y ese es el gran debate, ese es el gran dilema que tenemos. En ese sentido, cuando hablamos de cómo afrontar esta crisis, hablamos de establecer una disputa de la hegemonía económica, la hegemonía política y la hegemonía cultural. Cuando hablamos de disputar la hegemonía económica, que parece que es lo más difícil, estamos hablando de la parte en la que hay más avanzado. No es cierto que no haya alternativa en la forma de producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, en la forma de producir dentro de una industria que no producirá todo lo que produce ahora mismo, sino otras cosas, pero de forma limpia. Hay alternativas. En la forma de concebir los modelos urbanos, la forma de edificar y de rehabilitar el parque energético, el parque de edificación que tenemos ahora mismo, que es un desastre desde el punto de vista, digamos, energético y de uso de materiales. En la forma de alimentarnos, en la forma de transportarnos, hay propuesta elaborada desde hace mucho tiempo. En el entorno macro, en el entorno meso y en el entorno micro. Hay cajones de ministerios y cajones de universidades que tienen desde hace décadas estudios que permitían, por ejemplo, haber hecho evolucionar nuestro sistema energético entre 2020 y 2030 a un sistema que prescindiera del 95% de las fósiles, completamente de la nuclear, y descansara sobre las energías renovables. ¿Cómo? Trabajando sobre la oferta y sobre la demanda, es decir, trabajando, haciendo que los sectores que más demanden mucho menos. En todo ese terreno hay campo de trabajo avanzado. No es cierto que no haya alternativa. Luego, ¿dónde tenemos los principales problemas? En mi opinión, en la disputa de la hegemonía económica y en la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? En la disputa, política y cultural. En la disputa de la hegemonía política no me voy a referir a quién gobierna o no gobierne, que ojo, a mí no me da igual quién gobierne, no me da igual en absoluto.
Pero lo que sí quiero decir es que el calado, la profundidad y el nivel de los cambios que hay que hacer es tan grande que aunque llegue gente que tenga las cosas clarísimas a las instituciones, o hay mayorías sociales organizadas que quieran y deseen estos cambios, o es muy difícil que lo puedan hacer. Porque en muchos casos se trata de romper y de desobedecer el sentido común institucional, que es un sentido común que va en contra de la vida, y suplantarlo por otro sentido común radicalmente diferente que ponga la prioridad de la vida en el centro. Por eso necesitamos esos movimientos sociales que sean capaces de empujar, de impulsar, de apoyar o de reclamar aquellos procesos que son necesarios para revertir la situación que estamos viviendo en el momento actual, ¿no? Teniendo claro que el reparto radical de la riqueza es un elemento central. Si la economía no puede crecer exponencialmente sobre un planeta que tiene físicos, la única forma de poder llegar a los mínimos sociales que pueden necesitar algunas personas es repartir lo que hay. Y eso nos hace hablar de conflicto. Ojo, no estoy hablando de un conflicto de que nos tengamos que matar a pedradas, en absoluto. Pero es un conflicto que hay que disputar. Porque quien tiene mucho más de lo que le corresponde, pues de buen rollo igual no se lo deja sacar, ¿no? Y entonces tendremos que pensar de qué manera activar esos procesos de redistribución radical de la riqueza. A la vez que activar procesos de reparto de las obligaciones que comportan tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados no es solo un trabajo de mujeres. Y hace falta que los hombres, las instituciones y las comunidades se corresponsabilicen del trabajo de cuidados. Porque es fundamental para poder mantener esas vidas que merezcan la pena y la alegría de vivirse, digamos, en buenas condiciones y que no vaya quedando gente desatendida, ¿no? Y nos vamos a la última de las disputas, que es donde yo creo que está la clave. Porque la disputa, dicen algunos filósofos, que tenemos ahora mismo la disputa del sentido común. Si este modelo se ha hecho hegemónico y ha disciplinado de alguna manera a las mayorías sociales, es sobre todo porque se ha adueñado de cómo pensamos. Hemos interiorizado ideas sobre el bienestar, sobre la vida buena, sobre la riqueza, sobre el desarrollo y sobre el crecimiento, que han convertido el dinero casi en una categoría sagrada. Nuestra sociedad considera que por encima de respirar, por encima de comer, por encima de una vivienda y por encima de relaciones, lo que necesitamos es dinero. El dinero es el único salvoconducto que permite de alguna manera mantener la vida. Y al interiorizar esa idea, interiorizamos una lógica del sacrificio. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía. Y si os fijáis, en cualquier tipo de proyecto, por más peregrino que sea, las justificaciones que hay siempre detrás es la generación de puestos de trabajo y el crecimiento económico que viene detrás. Independientemente de que tengamos múltiples proyectos que nos han ido enseñando uno detrás de otro que prometían puestos de trabajo directos e indirectos que nunca llegaron. Somos, en concreto, un país récord en infraestructuras per cápita. Récord en kilómetros de tren de alta velocidad per cápita. Récord en kilómetros, primer país mundial en kilómetros de autopista per cápita. Tenemos provincias en donde hay aeropuertos en los que aterrizan medio avión al mes. Tenemos puertos por los que prácticamente no pasan barcos y seguimos siendo un país récord en paro. Cuando tú miras las exposiciones de motivos de muchos de esos proyectos, básicamente con lo que te encuentras es que prometían decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que nunca llegaron. Pero está tan metido en el ADN que basta cualquier cosa que se quiera hacer con que digan los puestos de trabajo que se va a generar para acallar cualquier tipo de respuesta. Y en ese acallar los tipos de respuesta, lo que nos vamos encontrando es que se pierden las huertas, se pierde la tierra fértil, se pierden las vías de agua, se pierden de alguna manera lo que necesitamos para mantener la vida y lo que sí o sí, dada la dinámica del cambio climático y de la crisis energética, vamos a necesitar para poder relocalizar la producción de alimentos. En unas décadas vamos a tener que comer de lo que se produzca cerca. Y para poder comer de lo que se produce cerca, hace falta básicamente tener territorio. En este momento, la media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona en España es de casi 6.000 kilómetros. Es de casi 6.000 kilómetros. Podemos mirar los espárragos
que se compran en los supermercados, los botes de espárragos, es fácil que vengan de China. Podemos incluso coger paquetes de garbanzos y nos podemos encontrar con la sorpresa de que vienen de México, y que los que se cultivan en México se los comen, los que se cultivan en Toledo, perdón, se los comen en Polonia. Vamos a necesitar producir alimentos cerca más pronto que tarde, y por tanto preservar los suelos que son capaces de generar digamos, esa riqueza es una cosa absolutamente central, ¿no? Bueno, termino planteando que Walter Benjamin decía que la revolución en el momento actual consistía en activar el freno de emergencia de la maquinaria loca del capitalismo y de la historia en el momento actual, ¿no? Poner un freno de emergencia que frene cuanto antes esta dinámica de destrucción. Y desde mi punto de vista, los ecofeminismos lo que proporcionan es criterios y elementos para activar ese freno de emergencia. Es decir, lo que hacen básicamente es recordar que lo que debemos poner en el centro es la vida, que lo que debemos poner en el centro es lo que mantiene a las personas vivas, ¿no? Y por eso a mí me parece que es un movimiento que en este momento, sin ser el único ni muchísimo menos, humildemente dialogando con otros muchos, es un movimiento que nos proporciona criterios para entender qué está pasando y para poder salir de esta situación. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Yayo. Creo que es más que evidente que tenemos mucha tarea por delante todas y todos. Y que bueno, más allá de eso y a pesar del panorama, creo que todavía estamos a tiempo para seguir creyendo que podemos hacerlo. Dentro de poco se tiene que marchar Yayo, así que si queréis hacer alguna pregunta, aprovechad porque es el momento. Mira. En este momento, así como no solo local sino global, de la ultraderecha, ¿no? Bolsonaro, bueno, todo, Argentina, España, en muchos sitios, y que además, si tienen algo en común, también suele ser, ¿no? Negacionismo de este tipo de límite de recursos y tal. Se puede ¿se puede generar un mundo ecofeminista sin las instituciones? O sea, sin contar. Recogemos si queréis 2 o 3, si hay, si me así contesta. Sí, yo te quería preguntar sobre el decrecimiento, como que es una palabra, o sea, el destino que tenemos, pero como la dificultad que hay ahora de los partidos políticos, la realidad económica que nos rodea, ¿cómo crees tú que entraría en el panorama político, económico, etcétera? Cosas. Una, si tú crees que invertir la consigna de repartir la riqueza por la de repartir la pobreza cambiaría a lo mejor la forma de dirigir los caminos hacia lo que tú decías. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, la consigna esta que siempre hablamos de repartir la riqueza, que si piensas que si culturalmente se invirtiera en repartir la pobreza, quizá daría claves para caminos diferentes en la forma de actuar. Y la otra sería que el ecofeminismo, con el feminismo general, como tú bien sabes, ha habido encuentros y desencuentros, pero fundamentalmente más basados en de dónde venía la opresión de la mujer, ¿no? Biológica, no sé. Entonces yo me alegro en el alma que esas cosas no supongan una diferencia, ¿no? En el tiempo está visto que hemos coincidido siempre el feminismo y el ecologismo en un mogollón de luchas, ¿no? Nada más. Agradecerte también, ha sido una charla estupenda. Vale, vamos a cogemos la última porque que cuando tomas conciencia de la situación, de esta situación tan grave en la que nos encontramos, en ocasiones
genera como mucha angustia y situación de bloqueo, ¿no? ¿Y de qué manera crees que se puede empujar y salir de esa situación de bloqueo para actuar? Bueno, son un montón de cosas que a mí me da como un apaño para contestarlo cortito, ¿no? A ver, con respecto a lo que estaba planteando Miriam, ¿no? De la emergencia de las ultraderechas. A ver, yo creo que ahí nos falta una parte de análisis importante para entender desde mi punto de vista lo que está pasando. Y justamente el elemento que falta para entender la emergencia de las ultraderechas y lo que está pasando es el elemento ecológico, que está en el corazón, ¿no? Y es lo que una buena parte de las izquierdas no está sabiendo ver, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé si conoces a Nancy Fraser, para mí es una pensadora que me encanta y ella ha estudiado bastante y ha hecho bastante análisis de cómo es posible que surgiera una persona como Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y ella lo que contaba es que la socialdemocracia en Estados Unidos había llegado un momento en el que no le metía mano a los conflictos estructurales, es decir, había un proceso de empobrecimiento paulatino de la población, gente que tenía mucho miedo de ir perdiendo puestos de trabajo, con la situación de más o menos bienestar o de seguridad que pudiera tener, y la socialdemocracia, en lugar de meterle mano al conflicto de clase, lo que hacía básicamente era hablar pues, de una idea muy naif de ecologismo, más bien de capitalismo verde, una idea de feminismo que no le metía mano a las cuestiones estructurales, sino a los aspectos, podrían llamarse ahora mismo, algunas personas llaman feminismo liberal, ¿no? Podríamos hablar también de una idea de que en lugar de abordar la dinámica del racismo estructural, que en Estados Unidos es súper fuerte, se hablara de multiculturalidad de una forma mucho más naif, es decir, que no le metía manos y entonces ella decía que esa socialdemocracia se había transformado en una especie de neoliberalismo progresista, ¿no? ¿Por qué digo esto? El estado de bienestar en Occidente, el estado de bienestar que hemos conocido en nuestros países, es un estado de bienestar que nació a partir de lo que se llamó el pacto keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto consistía en que después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente los dueños de los medios de producción cedían parte de sus riquezas, de sus plusvalías, mientras que la clase obrera organizada, que en aquel momento era muy fuerte y suponía una amenaza para los dueños de los medios de producción, renunciaban a su pretensión básica, que era la de adueñarse, ser dueños de los medios de producción. Entonces, a partir de esa parte de los beneficios a los que renunciaban, digamos, los empresarios, el Estado garantizaba a partir de servicios públicos y un cierto reparto de bienestar que se llamó estado de bienestar, ¿no? En ese relato del pacto keynesiano que nos ha venido llegando, lo que nunca figuraba era que, claro, ese pacto keynesiano fue posible porque había un modelo de producción de bienes y servicios con cargo a la economía real, es decir, de los que generan puestos de trabajo, enorme, porque era un momento de enorme bonanza material, donde había energía, materiales, recursos que permitían que funcionaran esas lógicas. Y existía también una mano de obra dentro de los hogares, las amas de casa, que básicamente se ocupaban de esa reproducción cotidiana y generacional de la vida como dos pilares, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de los años 70, con la primera crisis del petróleo y sobre todo a partir de los 80, esa posibilidad de hacer crecer la economía permanentemente con cargo a la producción de bienes y servicios reales que generan puestos de trabajo ha ido siendo mucho más irregular. Y la economía, digamos, capitalista ha tomado un giro, que es lo que hemos llamado neoliberalismo, en donde la economía ya no crece básicamente produciendo bienes y servicios reales, sino que crece sobre todo a través de la financiarización del dinero, es decir, utilizando el dinero y las inversiones como una propia mercancía. Entonces la economía crece generando burbujas periódicamente, la burbuja de las tecnológicas, la burbuja de la banca, la burbuja de la construcción, como la que tuvimos aquí, ahora una nueva burbuja de los alquileres que se está gestando, y esas burbujas explotan, atraen capitales extranjeros e inversiones y explotan periódicamente llevándose la riqueza ficticia que habían generado, ¿no? Entonces, donde está
digamos, la dinámica, cuando Boaventura de Sousa Santos habla del fascismo territorial, está hablando de toda esa dinámica, que a veces la pone en marcha las políticas de la Unión Europea y a veces la ponen en marcha también la socialdemocracia. ¿Qué es lo que sucede? Que la socialdemocracia podía repartir riqueza y podía revertir las desigualdades cuando había crecimiento económico que permitía pues los servicios públicos, cierta redistribución. Pero ¿qué hace la socialdemocracia cuando la economía no tiene tasas de ganancia de crecimiento permanentes? Pues que se queda sin nada para repartir. Y no teniendo nada que repartir y en una ausencia, desde mi punto de vista, de un análisis material potente, la socialdemocracia lo que termina haciendo es decir, bueno, pues ¿cómo nos hacemos los progres? Pues un poquito de verde, un poquito de violeta, un poquito de rosita, y básicamente no resolvemos los problemas estructurales, ni los del feminismo, ni los de la crisis ecológica, ni los del racismo estructural, ni los problemas de clase. Y ante la desafección y la decepción que supone todo eso, se le abren las puertas de par en par a la ultraderecha, que viene con discursos esencialistas. No es la ultraderecha, la que tenemos aquí, por ejemplo, no es una ultraderecha como fue la de los fascismos de los años 30. El discurso de Mussolini era un discurso nacionalsocialista, tenía un discurso algo obrerista dentro de todo, fascista pero obrerista. Pero esta ultraderecha que tenemos aquí, o la de Bolsonaro o la de Donald Trump, es una ultraderecha que básicamente tiene un discurso es neoliberal, o sea, no le oirás atacar a los bancos ni a las formas de producir. Es una ultraderecha que señala a los migrantes, a las mujeres que no hacen lo que les es propio a las mujeres, a la familia o a los catalanes, como el marco, digamos, es decir, hace que aquellas personas, sobre todo hombres, que tienen miedo, que tienen un trabajo de mierda, que no aspiran a tener un trabajo mejor, que se encuentran con que en un modelo donde la virilidad, porque el patriarcado también asigna roles a los hombres, donde la virilidad y el modelo de éxito pasa por tener ese éxito en el espacio público, te dicen, mira, tú no vas a tener un buen curro, pero no te preocupes por eso, porque siempre vas a ocupar un lugar en el que ejercer el poder que ejercer sobre tu propia mujer o sobre una serie de personas migrantes que valen menos que tú. Y entonces se genera todo un discurso que tranquiliza, que de alguna manera introduce otras variables esenciales y que tira de una parte de la gente hacia otro lugar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo que está surgiendo en casi todos los lugares. Desde mi punto de vista, lo que necesitamos, en mi opinión, son unas izquierdas mucho más radicales y sobre todo mucho más pedagógicas a la hora de explicar lo que está pasando. Yo creo que a algunas izquierdas les falta valor o conocimiento para explicar, sacando excepciones honrosísimas, ¿no? Pero les falta valor para explicar lo que está pasando. Es decir, se mueve en ese terreno de la socialdemocracia y en el miedo a poder decir pues muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? En cuanto al tema del decrecimiento, yo creo que es un error hablar de decrecimiento como teoría económica. Es un error hablar de decrecimiento en ese marco, ¿no? El decrecimiento, desde mi punto de vista, es eso que va a suceder sí o sí. Tiene más interés hablar del decrecimiento de la esfera material de la economía y que ante ese decrecimiento de la esfera material de la economía hay dos formas de actuar. Una forma que conduce a las dinámicas del fascismo, de los fascismos, y otra forma que puede organizar esto, no con facilidad, pero con instrumentos para poder organizar la realidad de una forma distinta. Y a mí me parece que explicándolo así introduce elementos mucho más motivadores, ¿no? Porque, y enlazo, para terminar con lo tuyo, enlazo con el problema que estabas planteando tú, porque es verdad que a la gente del movimiento ecologista nos han dicho muchísimas veces, mira, es que no se puede ser ni tan cenizo ni tan catastrofista, ¿no? Yo a mí ya se me han quitado los complejos completamente. O sea, es muy peligroso confundir los datos con la catástrofe. Los datos son datos y los datos nos dicen que vamos muy mal. Y la catástrofe es no hacer nada ante esos datos, ¿no? Naomi Klein decía en uno de sus últimos libros que el miedo solo paraliza si no se sabe hacia dónde correr, ¿no? Si no, es una emoción absolutamente humana que ha sido un elemento básico para la supervivencia de nuestra especie.
Y yo creo que nosotros y nosotras sabemos hacia dónde correr, pero necesitamos una mirada más clara y más valiente sobre el problema que tendremos. Y luego yo creo que hay un elemento clave. Cuando miramos la realidad de la crisis desde fuera y mirando toda la crisis en su conjunto, lo que vemos es como una pelota inmensa a la que no sabemos cómo meterle mano. Decimos, madre mía, con el conglomerado de poder que hay ahí, ¿cómo hacemos, no? Pero luego resulta que los efectos de la crisis, los bienestares y los malestares se sufren en las vidas cotidianas. Donde se extraen los materiales son los territorios concretos, donde se ponen en marcha carreteras o procesos que van en contra de la vida son en territorios concretos, y en los territorios concretos se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que le diría a toda la gente que de repente le entra un bloqueo, es decir, la clave es no estar sola, no son tiempos para estar solas. Y cuando nos entra angustia, ya sea organizarnos en un grupo de mujeres, en una asociación ecologista, en una asociación de padres y madres de alumnos, en grupos de gente que se junta para pensar sobre el mundo, y a partir de ahí ver cómo podemos organizarnos para ir transformando también las cosas que van pasando alrededor. No es que a golpe de comercio de cercanía, de circuitos cortos de comercialización, de cooperativas de consumo, de cooperativas de servicios financieros, vayamos a cambiar la realidad global. Pero yo creo que en un mundo tan individualizado necesitamos también experimentar el éxito de hacer cosas con otras personas. Y por tanto, unirnos para sacar cosas concretas adelante con otra gente ayuda a generar contrapoder, ayuda a generar ideas de fuerza y ayuda a generar un movimiento absolutamente ilusionante, donde el propio proceso de cambio, donde el propio proceso de lucha sea un proceso que vivamos gozosa y placenteramente. Por eso en este momento nos sobran los movimientos sociales y los partidos políticos donde la gente va a sufrir. No podemos ir a sufrir a los sitios donde queremos cambiar el mundo. Tenemos que ir a encontrar amigos, a encontrar buenas relaciones, a encontrar gente luchadora. Yo, cuando empecé a militar, participé en muchos espacios de estos donde decía, cuando había alguien que trataba fatal a los compañeros, decía, mira, yo es que aquí no he venido a hacer amigos, he venido a cambiar el mundo. Bueno, pues es un error desde mi punto de vista garrafal, porque yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo de activismo, vamos a necesitar mucho tiempo de militancia, y ese tiempo lo vamos a dar con muchas más ganas si hacemos de esos espacios nuestros espacios de fortaleza, de supervivencia cotidiana y de apoyo mutuo, ¿no? Que yo creo que ahí va mucho. Y luego, por último, con la cuestión de la relación entre los ecofeminismos y el feminismo, claro, no es raro que el feminismo al principio mirara así los ecofeminismos con mucha prevención, ¿no? Porque a lo largo de la historia el patriarcado utilizó una supuesta vinculación de las mujeres con la naturaleza por el hecho de parir, por el hecho de tener la regla, por el hecho de estar más vinculadas, digamos, a los procesos de reproducción de la vida, lo utilizó para desvalorizar a las mujeres. Es decir, en un modelo que desvalorizaba la naturaleza, la equiparación de las mujeres a naturaleza, igual que, por ejemplo, del otro colonizado, más equiparado a la animalidad que a la cultura, fueron los elementos que sirvieron para justificar, digamos, el sometimiento de las mujeres. Y por tanto los feminismos dijeron, oye, cuidadito con esto de decir que estamos cerca de la naturaleza, a ver en qué lío nos va a meter ahora, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo está bastante superado. Hay tensiones, por ejemplo, pues con algunos ecofeminismos más esencialistas o más místicos que puedan no encajar, igual que con algunos ecologismos pues que puedan ser más místicos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el último 8 de marzo y el anterior, a través del trabajo que hemos hecho juntas para justificar y meter bien todo el tema de la huelga de consumo, ha tejido unos lazos enormes, ¿no? Y ha permitido ver que, por ejemplo, es imposible tener sororidad con nuestras hermanas de los países de la periferia si no dejamos de saquear los recursos, y ha permitido también entender que no solamente para las mujeres, sino que para los hombres, las mujeres, para aquellas personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, o para aquellas personas más pequeñas o más mayores, colocar en el centro la vida, es decir, recomponer lazos rotos entre la naturaleza y entre las personas, es un elemento absolutamente crucial. Así que yo creo que estamos ahora mismo en una dinámica de encuentro y de sinergia mucho más grande, ¿no? Pues eso, muchísimas gracias.